Hoy es 19 de marzo y quería comentarles que el presidente Donald Trump ha propuesto, en el día de hoy, Día de San José, lo ha propuesto como modelo de masculinidad. Y esto obviamente se da en un contexto en el cual ha habido un ataque gigantesco a la figura del hombre, a la figura del padre, a la figura de la masculinidad. ¿Qué significa realmente ser varón en un mundo en el cual los medios de comunicación, las redes sociales, Netflix, las mismas universidades abogan por una deconstrucción del varón? Y por eso me parece muy importante comentarles que el presidente Trump ha publicado un mensaje muy interesante para conmemorar la festividad de San José. Como dice ahí, en este día de fiesta honramos la increíble vida de San José, honramos sus innumerables sacrificios silenciosos, ¿no? El silencio de José en las Sagradas Escrituras, y nos comprometemos a forjar un futuro radiante para los Estados Unidos, marcado por los valores atemporales de la fe en Dios, el amor a la familia y la devoción a la libertad humana. Este es un documento que quiero comentar rápidamente aquí en el canal. Mensaje presidencial en la fiesta de San José, un mensaje emitido por la Casa Blanca, como les decía recién, el día de hoy, donde básicamente el presidente Trump en este segundo mandato destaca a San José como un modelo de paternidad, un modelo de esposo, un modelo de padre de familia, un modelo de trabajador, y enfatizando especialmente cualidades propias del hombre como la dignidad, como la fuerza, como el coraje moral, la fe, la fortaleza, la humildad y la obediencia, especialmente la obediencia a la voluntad de Dios. Y por eso aquí el presidente Trump lo presenta explícitamente como un ejemplo de lo que significa ser un hombre, un padre y un esposo. Y esto es algo muy significativo porque jamás en la historia de los Estados Unidos, en 250 años de historia, un presidente había propuesto primero un modelo de masculinidad a seguir, y que ese modelo exactamente sea el padre adoptivo de Cristo. Un ejemplo tremendo, de hecho pone ahí en el texto que vamos a ver, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser un padre y de lo que significa ser un esposo. Y obviamente que implícitamente aquí, dentro de esta propuesta de modelo, tenemos una crítica implícita muy fuerte a corrientes culturales contemporáneas. De hecho, dentro del texto vamos a ver cómo él habla del surgimiento de un movimiento cultural extremista que busca debilitar todos los valores defendidos por San José. Es decir, estamos ante una cultura de la muerte, estamos ante una cultura posmoderna, estamos ante ideologías que buscan debilitar todos los modelos que él nos propone. Y por eso a mí me parece una propuesta bastante audaz y bastante interesante en este contexto en el cual estamos viviendo. ¿Por qué? Porque obviamente que podríamos haber simplemente, o él podría haber simplemente dado una lista de qué tipo de hombres queremos para Estados Unidos, pero él fue mucho más allá y dijo: el tipo de hombre que queremos como modelo para los ciudadanos de los Estados Unidos, para los hombres, es San José. Es San José. Lo cual, obviamente que yo creo que va en línea con muchas de las políticas que él ha implementado en este año. Él ha dicho, en lugar de adoctrinar a los jóvenes con radicalismo, con odio, con ideología de género, vamos a promover la fe, el matrimonio, la familia, vamos a crear a ciudadanos que estén guiados por la fe en Dios, el amor a la familia, el amor a la patria y la devoción a la libertad humana. Y es por eso que hay una alusión, me parece muy fuerte aquí, a varias corrientes progresistas, incluyendo aspectos del feminismo moderno, que obviamente tienen un aspecto profundamente antifamilia, anti-hombre, anti-masculinidad. Así que, en resumen, y ahora vamos al texto, San José es un modelo de masculinidad virtuosa, es fuerte, es protector, es humilde, es trabajador y es fiel a la voluntad de Dios. Y obviamente que en el texto termina criticando ideologías que debilitan todos estos valores tradicionales de la masculinidad y de la familia. Por eso vamos a repasar brevemente. No quiero hacer un video muy largo simplemente para no quitarles el tiempo, porque es un texto muy cortito, pero es un texto muy valioso. Hoy envío mis mejores deseos, dice, a los católicos y al resto de los cristianos que celebran la fiesta de San José, el Padre terrenal de Jesucristo,
y una de las figuras más veneradas de la Biblia. San José fue un padre, esposo y trabajador modelo, así como la encarnación viva de la virtud cristiana. Pasó su vida trabajando incansablemente, sin elogios y sin reconocimiento, para proteger a su familia y criar al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Y a través de cada prueba, a través de cada tribulación, básicamente San José guió a su familia con dignidad, con fortaleza y con valores morales. Esto es importantísimo. Y ante la incertidumbre, dice, y el peligro, una y otra vez San José se entregó valientemente a la voluntad de Dios con fe, con fortaleza, con humildad y con obediencia, y especialmente desempeñando, dice ahí, un papel central, un rol central dentro de la vida misma de Cristo, y obviamente cumpliendo también un rol central en la historia de la salvación. San José también tiene un lugar, ocupa un lugar especial dentro de la cultura de los Estados Unidos, especialmente para la comunidad italoamericana, los italianos. Cada 19 de marzo, los católicos en New Orleans, Luisiana y en todo el país construyen hermosos altares en su honor. Bueno, en New Orleans, esta famosa ciudad del estado de Luisiana, cerca del Golfo de México, hay una tradición que en este día todas las casas tienen un altar para San José. Y ahí dice, desde las fábricas de San Luis, Missouri, y los desiertos de Santa Fe, New México, ahí mismo hasta iglesias, hay capillas, hay casas y hogares en todo el país donde los católicos le han atribuido milagros extraordinarios. Y hay una referencia aquí que me parece muy importante, que es la de Santa Fe, New México. Yo no sé si ustedes conocían, pero en New México hay un convento, hay una iglesia que ustedes pueden visitar. Yo los invito a visitar esa iglesia de San José, porque hay una escalera que tiene una estructura arquitectónica que es imposible de fabricar. Es la única escalera del mundo que tiene una forma romboidal sin ningún tipo de soporte. Y es básicamente una maravilla arquitectónica que ha sido estudiada por los expertos en estructuras más importantes del mundo, y todos ellos no explican realmente cómo la persona pudo hacer eso. Hay una historia muy curiosa, porque estas hermanas, y les voy a poner aquí la imagen para que ustedes la puedan ver. Esto que les voy a poner aquí tiene que ver con esa famosa escalera. Miren que tiene una forma romboidal que no tiene absolutamente ninguna explicación, pero básicamente es la capilla de Loreto. Las hermanas necesitaban ingresar a la parte del ático de esa iglesia. No tenían el dinero para pagarle a un arquitecto, un ingeniero. Todos los que habían ido decían que era imposible con ese espacio tan pequeño hacer una escalera tan alta. Y es ahí cuando, a través de la oración, un hombre aparece un día, un carpintero, y que les dice que él se las va a hacer. Bueno, el milagro es que este hombre apareció de la nada, y él básicamente la construye en un tiempo récord y desaparece sin dejar absolutamente nada detrás, excepto esta escalera como un testimonio. Por eso hay ustedes lo pueden llamar mito, hay una tradición, hay una hipótesis de que fue un milagro de Dios y que fue el mismísimo San José el que la construyó. Es un lugar realmente estudiado por arquitectos, por ingenieros en estructuras, porque no tiene absolutamente explicación esta misma escalera que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, y es la escalera a la cual el presidente Trump hace referencia aquí dentro de su mensaje presidencial. Básicamente está diciendo que desde ciudades como San Luis, Missouri, hasta los desiertos de Santa Fe, New México, hay milagros extraordinarios atribuidos a San José. Bueno, se refiere a esa escalera. Y luego dice, se le reconoce como la cabeza de la Sagrada Familia, el santo patrono de los trabajadores y el terror de los demonios, dice. El terror de los demonios, y sigue siendo venerado por innumerables ciudadanos por su magnífico ejemplo de lo que significa ser un hombre, un padre y un esposo. En los últimos, y aquí viene la cuestión en relación a su mandato, y especialmente la defensa de los valores, la defensa de la familia. En los recientes años,
nuestra nación ha sido testigo del auge de un movimiento cultural extremista que ha tratado de debilitar los valores defendidos por San José. Pero mi administración ofrece una visión mucho más prometedora para nuestra próxima generación. En lugar de adoctrinar a nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, con ideología de género, con radicalismo, con odio, debemos animarlos a abrazar la fe, a casarse, lo que decía Charlie Kirk, abracen la fe, cásense, básicamente formen una familia y críen la próxima generación de ciudadanos norteamericanos orgullosos de sus valores, amantes de la libertad y temerosos de Dios. Ahora, ¿qué ejemplo hay que seguir al respecto? Y aquí es lo que a mí me impresionó del presidente Trump. El ejemplo debe ser San José. Guiados por su ejemplo, nunca dejemos de luchar por el legado de San José en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestra cultura y en la esfera pública. En la esfera pública, de hecho, mi tesis doctoral, ¿no?, de Public Square, el defender los valores morales como parte de la libertad religiosa en la esfera pública. Nosotros debemos manifestar nuestra fe en privado y en público, que es lo que aquí dice el presidente Trump. Y termina en este día de fiesta, en esta festividad, honramos la increíble vida de San José y pagamos tributo a sus innumerables sacrificios silenciosos y prometemos forjar un futuro de los Estados Unidos radiante y marcado por los valores atemporales de la fe en Dios, el amor de la familia y la devoción a la libertad humana. Un mensaje que me parece importantísimo, me parece interesantísimo realmente que por primera vez en la historia un presidente de los Estados Unidos no solamente hable de los valores, de la fe, de lo que es la verdadera masculinidad, pero que ponga a San José como el modelo a seguir. Así que oremos por nuestras familias, por nuestros países, nuestras naciones, oremos por la paz en el mundo y especialmente hagamos todo lo posible de nuestra parte para que esta nueva generación de varones, esta nueva generación de niños, de adolescentes, sigan el increíble modelo y el mejor modelo que nos dejó Cristo, que es la figura de su padre adoptivo. Si Dios eligió a un carpintero de Nazaret como el modelo para su propio hijo, obviamente que Dios habrá visto algo que nosotros también tenemos que buscar en él. Fue el modelo, fue el protector, fue una persona que dedicó su vida a Cristo, como también todo padre de familia, como también todo hombre debe dedicarlo a Dios por medio de sus hijos. Muchas gracias a todos por ver este video, por compartir. Comenten, por favor, si son devotos de San José, si tienen alguna historia, coméntenla, cuéntenla y nos vemos la próxima.